Radio Fe Pentecostal presenta Bellas Palabras de Vida con la hermana Gris Campos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta hermosa mañana que Dios nos da la oportunidad una vez más de la vida, ¿verdad, mis hermanos? De disfrutar de las bendiciones que Él nos ha dado. Agradezco a Dios porque Dios es bueno con nosotros, mis hermanos, y quisiera compartirles una palabra en esta hermosa mañana, pero antes quiero elevar una oración a Dios para que sea Él directamente hablándonos a nuestra mente, nuestro entendimiento, y que no solamente seamos oidores de su palabra, sino que podamos ser también hacedores de ella. Amén. Gracias, maravilloso Jesús, porque nuevamente, Señor Jesús, nos da la oportunidad de estar delante del trono de tu bendita gracia. Una vez más estoy aquí, Señor Jesús, pidiéndote que seas tú tocando, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos que han de escuchar este audio, Padre, que seas tú ministrando. Yo me quito, Señor Jesús, de aquí, Señor, de este lugar, para que seas tú tomando el control. Pon un carbón encendido para que yo no hable palabra mía, que seas tú directamente, Espíritu Santo, hablando, ministrando, trayendo, Señor Jesús, lo que tú quieras, Señor Jesús, para tu pueblo, Padre. Gracias porque tu amor es tan grande por nosotros, mi Señor Jesús, que tú en esta hermosa mañana nos sigues extendiendo tu misericordia. Te adoro, te alabo, te bendigo, te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por siempre. Pues en esta hermosa mañana yo quisiera compartirles una palabra que está por ahí en Ezequiel 3, 18 al 9. 18 y 19, perdón. Ezequiel, te adoramos, Jesús. Ezequiel 3, 18 y 19 dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando yo dije al impío, de cierto morirás. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le molestares ni le hablares para que el impío sea percebido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y no se convirtiere por su maldad, gloria a Dios, aleluya. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El Espíritu Santo nos ha estado llamando muy fuerte, mis hermanos, sobre que es urgente, mis hermanos, que nosotros como pueblo de Dios, como redimidos con la sangre del Cordero, tenemos que hablar su palabra, mis hermanos. Escuchen o dejen de escuchar. Dios nos ha estado ministrando acerca de que es tiempo de cosecha, mis hermanos. Dice en la palabra del Señor que los campos están listos para ser cegados, mis hermanos. Es tiempo de que vayamos a esos campos, que vayamos a esas vidas que están pereciendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no, Dios lo va a demandar de nosotros, mis hermanos. Así es de que yo creo que todo esto que está sucediendo, esta pandemia que hemos estado viviendo, son tiempos difíciles, mis hermanos, sí, pero todo esto Dios lo está haciendo con un propósito, mis hermanos. Igual usted puede pensar, pero ¿qué propósito puede haber en todo esto? Pues sabe que el propósito principal es de que ya no siguiéramos estando en las iglesias, en esas cuatro paredes, solamente engordándonos, solamente los mismos, sí es bueno congregarnos, mis hermanos, dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, pero ¿saben qué? Ya se nos había hecho rutina, mis hermanos. Entramos en un conformismo, en una religiosidad tan tremenda como los fariseos, mis hermanos, y Dios tuvo que hacer esto para que nosotros saliéramos de esa comodidad. Amén, hermanos. Entonces es necesario, mis hermanos, que vayamos a los campos a cegar esa cosecha, mis hermanos. Dice por ahí en Mateo 9, 37 y 38 que los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque muy pocos queremos, mis hermanos, muy pocos, no porque Dios no nos pueda usar o porque
Dios no pide mucho, mis hermanos. Él solamente pide nuestra voluntad. Él quiere manos dispuestas, quiere pies dispuestos que vayan a esos campos, a esas vidas que están pereciendo sin Dios y sin esperanza. Vamos por allá a Mateo 28, 16 al 20. Mateo, gloria a Dios, aleluya. Es Mateo 28, 16 y 20. Te adoramos, Jesús, aleluya. Perdón, es Mateo 9, 37 al 38. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, hermanos. Dice que los obreros son pocos. ¿Y por qué son pocos, mis hermanos? Porque no queremos humillarnos, no queremos tener esa búsqueda constante con el Señor, porque queremos cada quien vivir nuestra vida como nos place, o queremos seguir en la comodidad, mis hermanos, viviendo una vida, pues es una realidad bien tremenda, mis hermanos, como cada quien vivimos en nuestro confort, en nuestra casa, pensando en cómo sacar adelante a nuestros hijos, y eso no es malo, mis hermanos, eso es bueno, ¿verdad, mis hermanos? Dios nos lo va a demandar también si no lo hacemos, pero Dios está demandándonos que dejemos todo, mis hermanos. Dice en la palabra del Señor que ama a su padre, a su madre, a sus hijos, no es digno de mí. Así es de que Dios nos está mandando a los campos a llevar esa preciosa palabra. ¿Por qué? Porque es tiempo de cosecha, mis hermanos. Esa cosecha ya está lista para que sea recogida, y necesitamos hacer conciencia de eso, mis hermanos, de que si no vamos, Él nos lo va a demandar, como nos lo decía por ahí Ezequiel 3, 18, 9. Entonces, pues vamos a orar, mis hermanos, para que Dios envíe obreros a su mies, porque es urgente, mis hermanos. Esa cosecha está perdiéndose día a día, minuto a minuto. Hay miles y miles de almas yéndose al infierno. Ya van muchos contagiados del COVID, sin contar las muertes violentas, los accidentes, los suicidios, algo terrible, mis hermanos. Y nosotros como pueblo de Dios, bien, gracias, dormidos en los laureles, cada quien en sus casas, cada quien en sus quehaceres, en sus cosas, sin apercibirnos de que el Señor ya pronto viene, mis hermanos. Es extremadamente corto el tiempo que queda ya, mis hermanos. Vamos a leer por ahí ahora sí en Mateo 9. Bueno, ese ya. Dice, vamos a leer por ahí en Mateo 28, 16, mis hermanos, donde el Señor Jesús, al partir de esta tierra, nos dejó un mandato, y es las últimas palabras que el Señor Jesús dejó para nosotros, mis hermanos, para sus discípulos, pues, Mateo 28, 16, 20. Pero es muy importante, mis hermanos, que oremos para que Dios ponga en nosotros ese sentir, ese deseo de ir a recoger la mies, mis hermanos, que está perdiéndose. Mateo 28, 16, 20. Mateo 18, 18. Mateo 18. Perdón, Mateo 28, 16, 20. Ay, discúlpeme porque yo soy muy mala para hablar así en público, mis hermanos, pero lo hago para la gloria de Dios. Siempre me entran los nervios. Mateo 28, 16, 20. 28, 16, 20. Dice, pero los 11 Mateo 28, 16, 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, como hoy día muchos dudamos. Y Jesús se acercó
y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A qué nos mandó el Señor, mis hermanos? ¿Cuál fue el mandato que el Señor Jesús nos dejó? De que vayamos y hagamos discípulos. Hagamos discípulos, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, mis hermanos. Es muy importante, mis hermanos, porque ya mucho tiempo que se ha evangelizado, ya hay muchos lugares donde pues, de algún modo la palabra ha llegado, mis hermanos. Pero el Señor Jesús dijo que fuéramos a hacer discípulos. ¿Qué quiere decir hacer discípulos? Enseñarles a tener esa búsqueda, mis hermanos. Una vez que las personas tienen un encuentro personal con el Señor, pues es importante enseñarles a que oren, a que lean la palabra, a que dependan de Dios, que dependan del Espíritu Santo, que no dependan del pastor, que no dependan de los demás hermanos que ya tienen más tiempo, sino que ellos mismos busquen el alimento espiritual, y esa es la manera que Dios los va a capacitar y los va a llevar también a esos campos. Esa es la manera que Dios va a obrar. En una ocasión un pastor hacía una pregunta que decía: ¿cómo se salvan las almas, hermanos? ¿Ustedes cómo creen que se salvan las almas? Una por una. Así como el Señor nos alcanzó a nosotros tenemos que ir a una persona, a otra persona. Esas personas tienen que hablarle a otras personas, y el Espíritu Santo va a hacer que su obra vaya creciendo, que se vaya reproduciendo, siempre y cuando estemos dispuestos a ir a ser discípulos, mis hermanos, porque una cosa es evangelizar y otra cosa es hacer discípulos. Entonces vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude para que vayamos, que ya no sigamos más perdiendo el tiempo, porque el Señor nos lo va a demandar si no lo hacemos. Vámonos para allá, Juan 14, a Juan 5. Juan 4, 35 al 38. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Juan 4, 35 al 38 dice de la siguiente manera: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pues es toda una coordinación hermosa, mi Señor Jesús, desde el tiempo que el Señor Jesús llamó a Pablo, mis hermanos, podemos ver cómo inmediatamente, en cuanto el Señor lo llamó, le dijo: ¿qué quieres que haga? Inmediatamente el Señor Jesús le dijo: ve a la casa de... El Señor puso, cuando Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, inmediatamente Pablo se dispuso a obedecer, porque de hecho ya ni siquiera veía, él se quedó ciego, mis hermanos, y cuando pues se fue al lugar donde oraron por él, inmediatamente Dios puso un espíritu misionero en él, mis hermanos. Puso un espíritu de llevar la palabra, y comenzó a llevar la palabra, aunque él perseguía a la iglesia, mis hermanos, todos conocemos la historia, pero como Dios en su misericordia, ¿verdad?, él lo alcanzó con el propósito de que muchas almas fueran alcanzadas. De hecho, hasta el día de hoy nosotros tocamos esa bendición, mis hermanos. Él fue el que escribió la mayoría de las cartas, mis hermanos, del Nuevo Testamento. Y entonces, mis hermanos, vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos mueva, mis hermanos, para que Dios imparta ese anhelo, ese deseo de predicar su palabra, de ir a esos campos, de dejar la comodidad, de que Dios supla lo que nosotros no tenemos recursos, es cierto, no tenemos la manera, mis hermanos, pero si Dios nos da una misión, Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir esa misión, amén. Así es de que
Vamos a orar, mis hermanos, para que sea Dios llevándonos a donde Él quiera. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Pido que seas tú tocando las vidas, que seas tú ministrándonos a través de esta palabra y que podamos, Señor Jesús, obedecer, Padre. Porque tú ya pronto vienes, mi Señor Jesús, y vienes a pedir cuentas. Tú vas a venir, Señor Jesús, ya no como cuando viniste al principio para que te crucificaran, porque tú ya pagaste el precio por la humanidad. Tú vienes como juez, mi Señor Jesús, tú vienes a pedirnos cuentas. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos, esa palabra hermosa que yo te di para que tú la predicaras, para que tú la llevaras, con el amor que yo puse en tu corazón para que tú lo distribuyeras a los que no tienen, Señor Jesús, ese amor, a los que están sufriendo, a los que están quizás, Señor Jesús, en una necesidad tan terrible de amor, de comprensión, esos ancianitos que quizá viven, Señor Jesús, esperando el día de morir para ir a descansar, esos jóvenes que están en una depresión terrible por la separación de sus padres, esos niños que quizás, Señor Jesús, aún en su inocencia, mi Señor Jesús, hay muchos niños que con la tecnología, con el mundo tan ajetreado como se vive, están, Señor Jesús, sufriendo de ansiedades, de depresiones, de tantas cosas tan terribles que se viven hoy día. Imparte en nosotros ese amor para que vayamos a esos campos, mi Señor Jesús, a recoger esa cosecha que está lista para ser segada. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el hacedor de todas las cosas. Que esta palabra caiga en buena tierra y que podamos obedecer. Te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a ti, porque tú eres digno y merecedor de ella. Gracias, majestuoso Señor Jesús. Aleluya. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos, y hay que seguir orando para que Dios sea ayudándonos, como dice por ahí en Santiago, a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos. Los amamos mucho en el amor de Cristo.